Buen día, bienvenidos todos y todas a mi podcast. Este es un espacio para analizar temas importantes que nos interesan. Hoy hablaremos sobre el control del agua en la sociedad mesopotámica. Les narra su autor, Juan Diego López Nabria, del programa académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Historia de las Sociedades Originarias. Capítulo 1. Introducción. El agua como origen de la civilización. Bienvenidos a este espacio en el que exploraremos cómo la primera gran civilización urbana de la historia no nació de un ejército, ni de una filosofía, ni de un descubrimiento tecnológico aislado, sino de un desafío físico, el control del agua. La historia de Mesopotamia es la historia de una sociedad que comprendió que su destino dependía de dominar un recurso esencial, inestable y en ocasiones destructivo. El agua, que hoy damos por sentada al abrir una llave, fue para ellos el fundamento de la vida, el motor de la economía, el origen de la administración estatal y la justificación del poder de reyes y sacerdotes. En este viaje analizaremos cómo una región que en apariencia tenía más limitaciones que ventajas, una tierra demasiado seca para depender de la lluvia, demasiado húmeda en época de crecidas y demasiado plana para retener el agua de manera natural, terminó convirtiéndose en el escenario donde surgió la agricultura intensiva, la escritura cuneiforme, los primeros estados y las primeras ciudades del mundo. Y todo esto fue posible porque aprendieron algo esencial. Domesticar el agua significaba domesticar el futuro. Para empezar, debemos abandonar la visión romántica del creciente fértil, como un paraíso natural. El término es engañoso. Aunque el limo depositado por los ríos hacia el suelo fértil, ese mismo suelo era inútil sin irrigación. El clima era extremo, largos periodos de sequía interrumpidos por lluvias repentinas que no alcanzaban a sostener cultivos, sin canales, sin compuertas, sin planificación colectiva. Mesopotamia habría sido solo una planicie árida atravesada por dos ríos peligrosos. Pero para los mesopotámicos, el agua era más que un recurso físico, era un principio cósmico. En sus mitos, el universo surgía del agua primordial, y el dios Enki, regente del agua dulce, la sabiduría y la ingeniería, era el protector de las artesanías y la agricultura. Desde el comienzo, la relación con el agua mezcló técnica, misticismo y política. Esta ambivalencia entre ciencia práctica y cosmovisión espiritual acompaña toda la historia que exploraremos. Imagina una mañana en una aldea mesopotámica. Antes del amanecer, los agricultores ya están en los campos, examinando el nivel del canal. Saben que un desajuste mínimo, una compuerta mal cerrada, un dique debilitado, una corriente desviada, puede condenar meses de trabajo. Más tarde, un supervisor recorrerá los tramos principales del canal, anotando en tablillas cuánta agua se distribuyó, quién no cumplió con la limpieza asignada y qué parte del sistema requiere reparación urgente. La vida diaria giraba alrededor del agua y su control. Con este marco, nuestra exploración pretende no solo explicar cómo funcionaban los sistemas hidráulicos, sino demostrar cómo moldearon la mentalidad colectiva, la estructura política y la visión del mundo de esta sociedad originaria. Capítulo 2. El entorno geográfico y los desafíos del agua. Mesopotamia se extendía en un corredor que hoy pertenece mayormente a Irak, aunque históricamente abarcaba partes de Siria, Irán y Turquía. Su rasgo definitorio eran los ríos Tigris y Éufrates, que nacen en las montañas del norte y atraviesan planicies antes de
de desembocar en el Golfo Pérsico. Estos ríos arrasaban minerales, limos y sedimentos que, al depositarse, formaban la llanura en un suelo extremadamente fértil. Sin embargo, su comportamiento era caótico. Las crecidas podían variar varias semanas entre un año y otro, y la intensidad era impredecible. Además, la región no recibía lluvias suficientes como para sostener una agricultura continua. Algunos lugares tenían apenas entre 100 y 200 milímetros de lluvia al año, muy por debajo de lo necesario para cultivar cereales como la cebada o el trigo. Esto significaba que la supervivencia dependía del riego artificial. Sin riego, las aldeas habrían desaparecido. Con riego podían convertirse en ciudades. Pero irrigar en una planicie casi completamente horizontal generaba otro problema. El agua se extendía sin control, creando pantanos en unas zonas y dejando otras completamente secas. Los mesopotámicos tuvieron que construir una red de canales que funcionara como un sistema circulatorio artificial. Si una parte fallaba, todo el organismo sufría. En este sentido, la geografía obligó a una mentalidad comunitaria. Ninguna familia podía construir por sí sola la infraestructura necesaria para sobrevivir. Era una tarea que requería coordinación a gran escala. El paisaje también moldeó la estructura social. Las regiones más cercanas a los ríos poseían suelos más húmedos y propicios para la agricultura, pero también eran más vulnerables a inundaciones. Las zonas alejadas requerían más inversión en canales secundarios. Esto creó una jerarquía espacial que influyó en la organización política. Quienes controlaban los tramos principales de los ríos y los canales mayores tenían mayor poder económico y político. El templo y el palacio, por ejemplo, solían ubicarse en zonas estratégicas desde donde era posible supervisar el sistema hidráulico. La geografía afectó incluso la concepción del tiempo. Para los mesopotámicos, el año no se dividía entre estaciones con climas predecibles, sino entre ciclos de mantenimiento hidráulico. Había época de limpieza de canales, época de reparación de diques, época de preparar los sembradios y época de vigilar las crecidas. El calendario agrícola estaba entrelazado con el calendario hidráulico. El agua también definió las relaciones entre las comunidades, mientras que en otras sociedades el conflicto podía surgir por la posesión de tierras. En Mesopotamia, las disputas más intensas se daban por el control de un canal. El acceso a una fuente de agua o el desvío indebido del recurso. Algunos registros antiguos mencionan guerras entre ciudades como Lagash y Uma, motivadas por la posesión de canales estratégicos. Cada ciudad necesitaba asegurarse de que el flujo de agua no fuera interrumpido, pues un corte podía significar hambruna y colapso económico. En este capítulo queda claro que la geografía mesopotámica no era simplemente un escenario pasivo, era un agente que moldeó la cultura, la estructura social, la política y la religión. La aridez del clima, la imprevisibilidad de los ríos y la forma de la llanura empujaron a los habitantes a crear soluciones colectivas y, claro, a comprender el agua como el eje fundamental de su existencia. Capítulo 3. Nacimiento y desarrollo de la ingeniería hidráulica. Los primeros indicios de ingeniería hidráulica en Mesopotamia datan del periodo Ubaid, alrededor del 5000 antes de la era actual, cuando se construyeron canales simples excavados con herramientas rudimentarias. Estas obras iniciales eran pequeñas y servían para abastecer áreas cercanas a los asentamientos, pero ya presentaban una innovación significativa.
demostraban que los habitantes entendían la necesidad de intervenir activamente en el paisaje para garantizar su supervivencia. Con la llegada del periodo Uruk, aproximadamente entre 4000 y 3100 años antes de la era actual, la infraestructura se volvió más compleja. Uruk, consideraba una de las primeras ciudades del mundo, dependía de una red hidráulica capaz de sostener a miles de habitantes. Esto implicaba no solo ampliar los canales, sino establecer sistemas de distribución y almacenamiento. Aparecen entonces las primeras compuertas de control, hechas de madera y sostenidas por postes clavados en el lecho de los canales. Estas compuertas permitían regular la cantidad de agua que llegaba a cada zona agrícola, lo que era esencial para evitar la salinización del suelo, un problema que era bastante persistente en la región. La ingeniería mesopotámica, por otro lado, también se adaptó a los materiales disponibles. La arcilla, abundante en los márgenes de los ríos, se utilizaba para revestir algunos canales y evitar filtraciones excesivas. El barro cocido y las esteras de junco fortalecían los bordes para impedir los derrumbes. En épocas posteriores, especialmente en el periodo sumerio, se utilizaron ladrillos de adobe para crear estructuras más resistentes. Uno de los avances técnicos más importantes fue el cálculo de pendientes. Para que un canal funcionara correctamente, debía tener una inclinación mínima que permitiera el flujo constante del agua sin erosionar el terreno. Esto requería un conocimiento empírico profundo. Los obreros y supervisores aprendían a leer el terreno visualmente, pero también utilizaban herramientas primitivas para nivelar, como cuerdas tensadas y postes de medición. Aunque no tenían conocimientos matemáticos formales como los nuestros claramente, manejaban técnicas sorprendentemente precisas para su época. La complejidad del sistema hidráulico exigió nuevas estructuras sociales. Aparecieron los Gal-Ukin, supervisores encargados del mantenimiento y la administración de los canales. También surgieron trabajadores especializados que se dedicaban exclusivamente a la limpieza y reparación. Estas funciones no eran opcionales. Cualquier ciudadano podía ser convocado para realizar trabajos comunales cuando el Estado o el templo lo consideraba necesario. Se trataba de una obligación civil, similar a los tributos. Los templos jugaron un papel central en esta organización. Eran los mayores terratenientes y los principales administradores de la infraestructura. Las tablillas encontradas en sitios como Lagash revelan listas de trabajadores asignados a proyectos hidráulicos, entregas de material, inventarios de herramientas y sanaciones para quienes obviamente no cumplían con su labor. La burocracia mesopotámica nació, sí, en gran parte, por la necesidad de gestionar el agua. La escritura cuneiforme misma se desarrolló inicialmente para llevar registros de producción agrícola y distribución de recursos, incluyendo el agua. De esta manera, el control hidráulico no solo impulsó el desarrollo tecnológico, sino también la evolución de la administración pública y la contabilidad. En esta tablilla vemos reflejado un sistema de control altamente sofisticado. Y con todo esto, la ingeniería hidráulica mesopotámica se convirtió en la base de su civilización. Su agricultura dependía del riego, su economía dependía de la agricultura y su administración dependía de controlar esa misma economía. Y su cosmovisión interpretaba el agua como una fuerza divina que debía ser ordenada y por medio del conocimiento, esfuerzo humano y autoridad central. Capítulo 4. Organización del trabajo,
administración y estructura social del sistema hidráulico. Para comprender la complejidad del sistema hidráulico mesopotámico, es necesario abordar cómo se organizaba el trabajo colectivo. Ninguna obra hidráulica, por pequeña que fuera, podía sostenerse sin una estructura administrativa sólida y una fuerza laboral significativa. La hidráulica no era solo una cuestión técnica o agrícola, era una empresa social. Cada canal requería mantenimiento constante. Cada compuerta debía inspeccionarse regularmente y cada tramo del sistema dependía de la cooperación entre grupos humanos con responsabilidades claramente definidas. En su primer nivel encontramos la corbia, una forma de trabajo obligatorio que recaía sobre la población masculina adulta, los ciudadanos y, en ocasiones, incluso esclavos o cautivos. Eran convocados por temporadas para participar en labores de limpieza, excavación, reparación o ampliación de los canales. La corbia no se consideraba una actividad opcional ni un castigo, sino un deber comunitario. La supervivencia de la ciudad dependía claramente de todos los que participaran. En las tablillas cuneiformes se registraban listas completas de las personas que debían asistir a las jornadas de trabajo, así como sanciones para quienes no lo hacían. Estas penalidades podían ser multas, confiscaciones temporales o, en casos más graves, castigos físicos o pérdida de derechos civiles. Por encima de la población trabajadora se encontraban los supervisores hidráulicos, funcionarios especializados que inspeccionaban el sistema y determinaban las áreas prioritarias. Estos supervisores se encargaban de medir niveles de agua, evaluar daños tras crecidas y coordinar materiales y herramientas. En muchas ciudades se les consideraba figuras de prestigio, ya que su conocimiento técnico resultaba fundamental para anticipar problemas y posponer soluciones y también proponer soluciones. Su rol combinaba capacidades prácticas con una forma temprana de ingeniería empírica. Y a nivel administrativo, los templos desempeñaban un papel protagónico. En ciudades como Lagash, Uruk o Nippur, los templos eran los centros de gestión económica y social. Los escribas, ubicados dentro de estas instituciones, registraban cada aspecto del sistema hidráulico, desde obviamente la cantidad del agua distribuida hasta el número de trabajadores asignados a una obra. En muchas tablillas se detallan alimentos entregados como raciones diarias a los trabajadores, el inventario de herramientas y el templo estimado para completar proyectos específicos. Este registro minucioso introduce una de las características más importantes de Mesopotamia, la estrecha relación entre el agua y la escritura. En efecto, la escritura cuneiforme surgió en gran parte para organizar procesos productivos relacionados obviamente con la agricultura irrigada. Las primeras tablillas no eran narrativas ni tampoco literarias, eran listas, eran cuentas, registros de bienes y anotaciones sobre tareas. Esto significa que el control del agua no solo impulsó la construcción física de canales, sino también la construcción conceptual de métodos contables, calendarios laborales y estándares administrativos. En la cima de esta estructura se encontraba el rey o Ensi. En el caso de las ciudades sumerias, la figura del rey tenía una estrecha asociación una estrecha asociación simbólica con el agua. En numerosas inscripciones reales se presenta al gobernante como el pastor que riega su tierra, entre comillas, o el constructor de canales. Este lenguaje no era una metáfora poética, era un mensaje político. La legitimidad del poder se medía en la capacidad del rey para garantizar abundancia agrícola y estabilidad. Un rey que descuidara el sistema hidráulico
era visto como incompetente o como alguien que había perdido el favor de los dioses. Por otro lado, la relación entre clases sociales también se estructuraba alrededor del agua. La élite administrativa, es decir, los sacerdotes, los escribas, los supervisores o los funcionarios plalaciegos, dependían directamente del buen funcionamiento del sistema. Los campesinos, por su parte, vivían en una situación más vulnerable, pues sus cosechas podían arruinarse por decisiones técnicas o políticas sobre el uso del agua. Esta dependencia reforzaba jerarquías sociales rígidas y justificaba la necesidad de un gobierno central fuerte. El sistema hidráulico mesopotámico no solo creó infraestructura material, creó estructuras sociales duraderas que organizaban la vida cotidiana. Cada canal era un reflejo de la organización del Estado. Cada compuerta hablaba del poder del templo y cada tablilla administrativa mostraba cómo la escritura nació para ordenar el mundo humano del mismo modo que los canales ordenaban las aguas impredecibles del paisaje mesopotámico. Capítulo 5. Mitología, simbolismo y el papel sagrado del agua en la cosmovisión mesopotámica. Si en la sección anterior vimos cómo el agua estructuraba la vida material, ahora debemos explorar cómo estructuraba el pensamiento espiritual. En Mesopotamia, el agua no era solo un recurso físico, era un elemento cosmológico, un principio creador y un símbolo de orden universal. Para esta sociedad, comprender el agua era comprender el origen del cosmos y la relación entre los humanos y los dioses. La cosmovisión mesopotámica comienza como un mito fundamental. El Enuma Elish, el poema babilónico de la creación. En su primera línea encontramos una afirmación radical. Antes de que existiera cielo, la tierra o los seres vivos, solo existía el agua. Dos aguas, para ser precisos. Las aguas dulces de Apsu, masculinas y tranquilas, y las aguas saladas de Tiamat, femeninas y caóticas. Esta dualidad de aguas representa la tensión entre orden y desorden, creación y destrucción. Para los mesopotámicos, el agua no era simplemente algo que fluía de los ríos, era la sustancia primordial del universo, la matriz de donde todo emergía. Este origen mítico tiene un paralelismo directo con la vida cotidiana. Así como en el mito, el cosmos surge cuando las aguas son separadas, ordenadas y canalizadas por los dioses. En el mundo humano, la supervivencia dependía de separar, ordenar y canalizar el agua de los ríos. El dominio del agua se convirtió en una metáfora de dominio del caos. De allí que los reyes y sacerdotes se presentaran como intermediarios entre los dioses y la población. Ellos garantizaban el orden divino en la tierra controlando el agua, del mismo modo que el dios Marduk había puesto en orden el universo. El dios Enki ocupaba una posición privilegiada en esta relación simbólica. Enki es el dios de las aguas subterráneas, pero también es el dios de la sabiduría, la escritura, la artesanía y la agricultura. Su asociación con el agua no es mera coincidencia. Representa la idea de que el conocimiento humano surge de la comprensión del mundo natural. Según varios mitos, Enki entrega a los humanos los Me, o poderes divinos como se les conoce, que incluyen los conocimientos necesarios para organizar la sociedad. Entre esos conocimientos se encuentran las técnicas para construir canales, diques y sistemas de riego. De esta manera, la ingeniería hidráulica no era vista solo como una habilidad práctica, sino como un don sagrado. Otros dioses fundamentales también tenían relación con el agua. La diosa Iana
Itzar, aunque asociada principalmente con la fertilidad y la guerra, aparece en cantos rituales vinculada al flujo del agua y la renovación. El dios Hadad, por su parte, controlaba la lluvia y las tormentas. La falta de lluvia o las tormentas destructivas eran interpretadas como señales de su ira o descontento. El agua también aparece en la literatura épica, especialmente en la epopeya de Gilgamesh. En este texto, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, contiene un relato del diluvio universal a través del personaje de Utnapishtim, Tim, mucho más antiguo que el relato bíblico. El diluvio es una expresión del poder destructivo del agua cuando no es controlada. En este sentido, el mito del diluvio refuerza la idea de que la humanidad debe temer y respetar el agua y que solo mediante la intervención divina o técnica puede evitarse el desastre. Los rituales religiosos también incorporaban el agua como elemento purificador. En varios templos sumerios se realizaban ceremonias donde se vertía agua sobre estatuas de deidades. Para simbolizar renovación y vida, las fuentes sagradas, los pozos rituales y los depósitos de agua no eran accesorios arquitectónicos, sino expresiones físicas de la presencia divina. Todo esto demuestra que la relación mesopotámica con el agua era profunda, unía técnica y mito, razón y espiritualidad. La misma agua que permitía sembrar también podía destruir. Era fuente de vida, pero también de castigo. Los mitos, por lo tanto, no solo explicaban fenómenos naturales, sino que reforzaban la necesidad de una gestión colectiva, organizada y ritualizada del agua. La ingeniería hidráulica se convertía así en una forma de religión práctica, una manera humana de mantener el orden cósmico. Capítulo 6. Consecuencias económicas, sociales y ambientales del sistema hidráulico. Si el sistema hidráulico fue la base que permitió el surgimiento de la civilización mesopotámica, también trajo consigo efectos profundos y a veces problemáticos. El desarrollo económico, la estratificación social y las transformaciones ambientales estuvieron estrechamente ligadas al uso, al abuso del agua. En primer lugar, el sistema de irrigación permitió una agricultura intensiva y relativamente estable. Por primera vez en la historia, una sociedad podía producir excedentes regulares de alimentos. Esto transformó completamente la economía. Los excedentes agrícolas alimentaban a los escribas, artesanos, sacerdotes y comerciantes y funcionarios del palacio, creando una sociedad cada vez más especializada. Sin agua controlada, obviamente, no había surgido una élite culta dedicada a la administración o al comercio, y mucho menos las primeras escuelas de escribas. Sin embargo, este modelo económico también dependía fuertemente del control centralizado. La distribución del agua no era equitativa. Las élites palaciegas y templarias tenían preferencia sobre los mejores canales, mientras que los campesinos comunes dependían del resto. Esto creó una profunda desigualdad estructural. En diversas tablillas aparecen quejas de campesinos que alegaban haber recibido menos agua que la asignada, o haber sido obligados a trabajar en obras que solo beneficiaban a las tierras del templo. Otro efecto social importante fue la creación de conflictos territoriales. La dependencia absoluta de los canales generó disputas entre comunidades. La guerra entre Lagash y Uma es uno de los casos más conocidos, donde la disputa no fue por propiedad de la tierra en sí, sino por el derecho a desviar o bloquear un canal crucial. El control del agua era tan vital que un cambio de curso podía equivaler a un acto de guerra. La diplomacia, las alianzas y las tensiones interestatales
ni Mesopotamia estuvieron influidas por la infraestructura hidráulica tanto como por la religión o el comercio. En el ámbito ambiental, el sistema también causó consecuencias de largo plazo. La salinización del suelo es una de las más significativas. Al irrigar constantemente un terreno en clima cálido, el agua se evapora y deja sales minerales en la superficie. Con el tiempo, estas sales impiden el crecimiento de cultivos como el trigo, obligando a cambiar a cultivos más resistentes, como la cebada. Algunos estudios arqueológicos sugieren que la caída de ciertas ciudades sumerias estuvo relacionada con el deterioro progresivo del suelo. La ingeniería hidráulica, por eficiente que fuera, no siempre logró contrarrestar este problema completamente. Otra consecuencia ambiental fue la creación de zonas pantanosas por acumulación de agua estancada. Estas áreas podían convertirse en focos de enfermedades o hacer que ciertas regiones fueran inhabitables temporalmente. El sistema exigía un equilibrio delicado. Demasiada agua arruinaba los campos, muy poca conducía a sequía y hambruna. A pesar de estos problemas, el legado del sistema hidráulico mesopotámico es impresionante. Fue una de las primeras muestras de cooperación humana a gran escala. Creó infraestructuras, impulsó la escritura, organizó el Estado y moldeó la economía. Pero también mostró los riesgos de depender de un recurso que, controlado, nunca podía ser completamente dominado. Capítulo 7. Las secuelas ambientales del control hídrico. El sistema hidráulico mesopotámico permitió el surgimiento de ciudades, templos, burocracias y ejércitos, pero ninguna infraestructura humana está libre de consecuencias, y la historia del agua en esta región muestra cómo incluso una tecnología brillante puede convertirse en su propia maldición cuando se expande más allá de la capacidad del entorno. Este capítulo explora las secuelas ecológicas del dominio del agua, secuelas que no solo transformaron la agricultura, sino que contribuyeron al declive de ciudades enteras. Para entender estas consecuencias debemos recordar la naturaleza del suelo mesopotámico. A diferencia de Egipto, donde las crecidas del río Nilo depositaban limo fértil, los ríos mesopotámicos arrasaban grandes cantidades de sedimentos y sales. Al irrigar campos año tras año, el agua se evaporaba bajo el intenso sol, dejando una capa blanca de sales minerales sobre la superficie. En pequeñas cantidades esto no representaba un gran problema, pero, al, pero en escala de la agricultura intensiva, Mesopotamia se vio enfrentada a la salinización, un proceso que reduce drásticamente la productividad agrícola. Los textos sumerios ya advertían acerca del peligro. En tablillas agrícolas de Lagash y Uma se registra cómo algunos campos pasaban de producir cebada abundante y a volverse infértiles en pocas décadas. Incluso se ordenaba dejar ciertos terrenos en descanso para permitir que las sales se dispersaran. Sin embargo, la presión poblacional, el crecimiento urbano y la necesidad de sostener a miles de trabajadores dedicados a áreas no agrícolas hicieron que muchos administradores forzaran cultivos continuos, acelerando la salinización. La evidencia arqueobotánica confirma un cambio significativo. En los primeros siglos de la agricultura mesopotámica, el trigo era el cereal principal. Pero hacia el tercer milenio antes de nuestra era, la cebada, mucho más resistente a la sal, se volvió dominante. Este cambio no fue una moda agrícola, sino una estrategia de supervivencia ecológica. El trigo simplemente dejó de crecer en muchas zonas. Ambas realidades, tanto textual como botánica, muestran cómo el modelo hidráulico, si bien permitió grandes rendimientos temporales, también deterioró progresivamente el ecosistema.
La salinización no fue la única consecuencia. La sedimentación afectó los canales obligando a constantes trabajos de limpieza. Si una ciudad descuida su red, el sedimento podía bloquear el paso del agua, provocar desbordamientos indeseados o dejar zonas enteras sin irrigación. La estabilidad de una ciudad dependía de su capacidad para mantener esos canales funcionales, lo que convertía el trabajo hidráulico en una responsabilidad perpetua y costosa. Además, el desvío de agua generaba tensiones entre regiones. Cuando una ciudad, río arriba, construía canales o represas, reducía el caudal para las ciudades situadas más abajo. Esto no solo afectaba la agricultura, sino también el equilibrio ecológico de humedales y zonas pantanosas que servían de hábitat a diversas especies. La intervención humana modificó el paisaje natural de forma profunda. Áreas que antes eran ciénagas ricas en flora, fauna, se convirtieron en campos regados artificialmente o, peor, en terrenos degradados. Un ejemplo ilustrativo se observa en la historia de la ciudad de Ur, situada cerca de la desembocadura del Golfo Pérsico. Ur era un importante puerto marítimo. Sin embargo, con los siglos, la sedimentación del río Éufrates empujó la línea costera hacia el sur. Los canales se alargaron, el río cambió de cauce y la ciudad se vio desplazada tierra adentro. Eventualmente, esos cambios volvieron insostenible su economía basada en el comercio marítimo. En otras palabras, Ur murió lentamente por culpa del mismo río que la había hecho posible. Así, la historia ambiental de Mesopotamia está marcada por una relación dual. El agua fue tanto creadora como destructora. Sin agua no había agricultura. Con demasiados proyectos hidráulicos, la tierra se degradaba. Esta ambivalencia es un recordatorio de que toda obra humana, por monumental que parezca, está sometida a los ritmos de la naturaleza y en una región tan árida, cualquier desequilibrio podía ser fatal. Capítulo 8. El legado cultural del agua, mitos, rituales y poder. En Mesopotamia, el agua no era solo un recurso físico, era un símbolo profundo de creación, destrucción y legitimidad política. Este capítulo examina cómo el sistema hidráulico influyó en la mitología, la religión y la cultura del poder, revelando que controlar el agua también significaba controlar la narrativa del mundo. En la mitología sumeria, el universo nació de un océano primordial llamado Apsu. Para ellos, el agua no era un elemento común, era el origen mismo de la vida. El dios Enki, señor de la sabiduría y de los canales, vivía en el Apsu, y su relación con los ríos representaba la capacidad humana para ordenar el caos natural. Es significativo que Enki fuera la deidad encargada del conocimiento técnico y administrativo, en un mundo donde la supervivencia dependía de los canales. Atribuir su invención a un dios reafirmaba su centralidad cultural. Asimismo, las crecidas no controladas eran interpretadas como castigos divinos. Si los diques fallaban o un canal quedaba obstruido, no se trataba únicamente de un error administrativo, sino de un mal augurio. Esta dimensión religiosa ayudaba a reforzar la obediencia al rey y al templo, pues ambos eran los encargados de mantener la armonía entre humanos y dioses. Los mitos eran, entonces, herramientas pedagógicas, obviamente hablando. El famoso relato del diluvio, presente en la epopeya de Gilgamesh y anterior al bíblico, muestra una advertencia sobre el descontrol del agua. Los dioses deciden inundar la tierra para castigar la arrogancia humana. Pero un hombre, advertido por el dios Ea, otra forma de Enki, construye una embarcación
para salvar la vida. La lección es clara. La vida solo prospera bajo el agua, bajo la guía divina. Y el agua, capaz de nutrir, también puede aniquilar. El prestigio del rey dependía en gran parte de su habilidad para garantizar el flujo hídrico. Un soberano incapaz de mantener el sistema hidráulico era considerado un mal gobernante. En inscripciones reales se observan cómo reyes de diversas ciudades se enorgullecían de excavar nuevos canales o reparar antiguos diques. Uno de los títulos utilizados por los monarcas era literalmente pastor del pueblo, entre comillas. Pero más allá del simbolismo pastoral, su tarea real era asegurar la irrigación. Si el agua no llegaba a los campos, no había cosechas. Sin cosechas no había templos ni ejércitos. En consecuencia, la legitimidad política estaba intrínsecamente ligada a la ingeniería hidráulica. El agua también jugaba un papel fundamental en rituales religiosos. En las ciudades sumerias se realizaban ceremonias de purificación en ríos y canales para limpiar espiritualmente a sacerdotes y a reyes. El agua era vista como un mediador entre el mundo terrenal y el divino. Incluso dentro de los templos había cisternas dedicadas exclusivamente a rituales, lo que muestra que el manejo del agua no solo era técnico, sino también simbólico. Otro aspecto notable es cómo la distribución del agua influía en la estructura social. Dentro de la iconografía mesopotámica, los ríos aparecen representados como dioses que ofrecen vasijas de vida, pero también existentes, pero también existentes imágenes donde el agua fluye principalmente hacia templos y palacios. Estas representaciones no eran inocentes, reforzaban la idea de que la vida misma emanaba desde el centro político religioso hacia el resto de la sociedad. La iconografía respaldaba la jerarquía social, representando metafóricamente quién tenía derecho a decidir sobre la irrigación. En síntesis, el agua moldeó la cosmovisión mesopotámica a través de mitos, rituales y símbolos. La sociedad creó una narrativa donde la estabilidad económica y la estabilidad política dependían de mantener los canales abiertos y el flujo continuo. Controlar el agua era controlar la vida. Controlar la vida era controlar el orden del mundo. Y para concluir, el control del agua por la sociedad mesopotámica constituye uno de los logros más profundos y complejos de la antigüedad, al transformar una planicie árida en un centro urbano y vibrante. Los sumerios demostraron que la ingeniería puede moldear civilizaciones enteras. Los canales, diques y represas no solo irrigaron campos, construyeron ciudades, organizaron burocracias, impulsaron economías y legitimaron gobiernos. Sin embargo, la historia también revela el costo de esa grandeza. La salinización, la degradación ambiental, las guerras por el agua y la fragilidad de los sistemas hidráulicos muestran que ninguna innovación está libre de consecuencias. En Mesopotamia, el agua fue tanto fuente de vida como amenaza, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza. Además, la relación entre agua y poder, expresada en mitos, rituales y símbolos, demuestra que la tecnología nunca fue neutra. En Mesopotamia, controlar los canales significaba controlar la vida, económica, social y religiosa. El paisaje hídrico era, en esencia, un paisaje político. Finalmente, aunque muchas ciudades mesopotámicas desaparecieron, su legado permanece. La idea de que el agua es un recurso estratégico que debe ser administrado por el Estado y protegido mediante infraestructura es hoy más relevante que nunca. Mesopotamia fue el primer laboratorio donde la humanidad aprendió a convivir y a luchar con el agua a gran escala. Su historia no es solo un capítulo del pasado, sino una lección para nuestro presente. Y así, queridos oyentes,
llegamos al final del episodio de hoy. Espero les haya aumentado sus conocimientos. Nos oímos en el próximo episodio de mi podcast con otro tema intelectual e interesante. Se despide su narrador, Juan Diego López Sanabria. Feliz resto de día.